Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la estrategia Aprende en Casa 2. Soy la maestra Nancy Castillo López y les acompañaré con mucho gusto en el logro de sus aprendizajes. En esta ocasión trataremos un tema relacionado con los grupos de pertenencia de las y los adolescentes y su papel en la conformación de identidades juveniles, por lo que esta sesión se titula La diferencia nos enriquece. El propósito de esta sesión es que reflexionen sobre los grupos de pertenencia de los que forman parte y cuál es su influencia en la conformación de identidades juveniles, así como que reconozcan las diferencias culturales que se generan entre los diversos grupos de pertenencia, diferencias que les enriquecen. Es importante que no bajen la guardia en cuanto a las medidas de higiene para que evitemos el contagio por COVID-19. Laven sus manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Conserven la sana distancia. Usen el cubrebocas abarcando nariz y boca y traten de evitar en la medida de lo posible salir de casa. Si seguimos al pie de la letra estas recomendaciones, podremos regresar pronto a las aulas. Así que a seguirse cuidando. Tomen nota de los materiales que vamos a utilizar en esta sesión: su cuaderno u hojas, bolígrafo o lápiz, colores y su libro de texto. Alumnas y alumnos con discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Por favor, registren dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo de esta sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se analizarán aquí. Ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Como ya se mencionó, esta sesión tiene que ver con los grupos de pertenencia de las y los adolescentes y cómo la diversidad enriquece su cultura. Se dice que el ser humano es gregario por naturaleza, porque tiende a agruparse con otros de su misma especie y a vivir en comunidad. Por lo general, ningún individuo puede vivir apartado de las y los demás. Y además, busca pertenecer a grupos en los cuales se sienta aceptado y reconocido. ¿Se van dando cuenta de lo que son los grupos de pertenencia? Reflexionen acerca de ello. De que los grupos de pertenencia de las y los adolescentes son aquellos en los que se reconocen como miembros activos de dicha comunidad y con los que comparten una cultura, creencias, valores, ciertas reglas o normas de comportamiento y realizan actividades de manera conjunta. Cada una de nosotras y nosotros es parte de más de un grupo de pertenencia. Existen varios grupos de pertenencia de los cuales ustedes son integrantes de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo, como su familia, el grupo de la escuela a la que asisten, un grupo en el gimnasio donde realizan algún deporte o de algún lugar donde profesan algún culto religioso, entre otros. El grupo familiar es aquel donde se relacionan las y los individuos en razón de su parentesco o de sus afectos. En este se transmiten valores y creencias, así como tradiciones y costumbres, sin olvidar que hay reglas que se deben respetar. Por ejemplo, ayudar en las labores del hogar o evitar los maltratos y las palabras altisonantes. Generamos en él una cultura familiar. El grupo de la escuela lo conforman alumnos, alumnas, docentes, directivos y padres de familia, quienes convergen en un espacio como lo es el edificio donde se encuentra su secundaria. Con ellas y ellos nace la comunidad educativa que trabaja por un objetivo en común, que es la educación de las y los adolescentes, realizando actividades que desarrollen sus capacidades y habilidades y fortalezcan su lenguaje y nacionalismo, es decir, que se sientan orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Al igual que con la familia, con el grupo de la escuela, generamos una cultura o manera de vivir. El grupo de pertenencia de las y los amigos es aquel en el que las y los adolescentes comparten un lenguaje verbal, escrito o corporal muy particular. Aprenden a tener límites, fortalecen sus valores, comparten su manera de ver y comprender el mundo. Coinciden en gustos y pasatiempos y sienten afectos entre sí. Con las y los amigos también se crea una forma particular de vivir la adolescencia. Un grupo más de pertenencia
es el de la comunidad. En él, las y los adolescentes participan para mejorar su entorno. Asimismo, aprenden que existen leyes que se deben acatar, pero que también les protegen y que en nuestro país existe el respeto a las diferencias. Una vez más, creamos una forma de vivir a través de la convivencia con la comunidad. Recapitulemos lo expuesto hasta ahora. Para hacerlo, les propongo elaborar un cuadro en el cual anoten los grupos a los que pertenecen. Pueden utilizar el que aparece en pantalla como ejemplo. En la primera columna, escriban el contexto o ámbito al que pertenece dicho grupo. Por ejemplo, familiar, escolar, amistades o comunidad. Pueden especificar tanto como quieran. En la segunda columna, pueden escribir las y los miembros que integran dichos grupos. Y en la tercera, cómo creen que los influyen. Se pueden dar cuenta de que esos grupos de pertenencia influyen en la formación de su identidad como personas, únicas e irrepetibles, pero también lo hacen para conformar una identidad colectiva, una que nos caracteriza a todas y todos. Reflexionen y respondan las siguientes preguntas. ¿Qué personas y grupos han influido en ustedes? ¿De qué manera les han influenciado? ¿Qué han aprendido al convivir con otras y otros adolescentes? Ahora que han respondido estas preguntas, piensen que, conforme crecen, comienzan a ser más libres, ya que son ustedes quienes se encargan de elegir a sus amigas y amigos. Asimismo, deciden cómo comportarse con las demás personas, cuándo y cómo estudiar, cuánto tiempo dedican a las diversiones, qué gustos comparten, con quiénes conviven y cuáles son las metas comunes que esperan lograr. Es aquí que nos encontramos con dos conceptos que se relacionan con el tema que estamos tratando, la autonomía y la identidad, ya que ambos se presentan al momento de relacionarnos con otros seres humanos. Tanto la autonomía como la identidad se van creando y desarrollando conforme crecemos. ¿Qué es la autonomía? Es la capacidad que tienen todos los seres humanos de reflexionar antes de tomar una decisión, elegir entre varias opciones, responder ante los demás de sus acciones y asumir las consecuencias. ¿Qué es la identidad? Es un conjunto de rasgos o características que posee una persona y que la hacen diferente a todas las demás. La identidad se va conformando de los diferentes contextos o ámbitos donde ustedes se van desenvolviendo. Por ejemplo, de su familia adoptan costumbres, valores, buenos hábitos. De sus amistades, cierta forma de hablar o relacionarse. De sus profesores, alguna actitud o buen comportamiento que les gustaría imitar. Por ejemplo, su forma de vestir o el peinado, o incluso su manera de comprender e interpretar el mundo, y apropiárselo para hacerlo parte de su personalidad. Veamos y escuchemos el siguiente video. Tomen nota de las ideas principales. Hola, Diego. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan emocionada? ¿A ti te gusta el rock? Pues no mucho, ¿por? Vendrá mi grupo favorito la siguiente semana y tengo muchas ganas de ir al concierto, pero no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Pues si te gusta ver. Sí, pero si voy a vestirme con la ropa que uso para ir a verlos. Pero temo que me vea alguna de mis amigas. No sé qué puedan pensar si me ven vestida así. Además de que a ellas no les gusta esa música. Si ellas te estiman, no creo que por un gusto musical o tu forma de vestir vayan a cambiar la opinión que tienen de ti. La identidad de una persona se forma desde los primeros años de vida y durante la adolescencia, las nuevas experiencias y los cambios físicos, emocionales, psicológicos, influyen en la conformación y afirmación de la identidad. En la adolescencia, los grupos de amigos y otros grupos sociales cobran importancia, debido a que en esta etapa buscan integrarse y pertenecer a ellos al compartir intereses. Y al mismo tiempo, conservar sus gustos y rasgos particulares que los distinguen de manera individual. Oye, Diego, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Sí, yo también traigo algo en la cabeza. ¿Sobre qué?
Mi tío me invitó a estudiar en una escuela de la ciudad y claro que me gustaría, pero sé que mis padres no. Ellos necesitan que me quede aquí para que les ayude en la tienda y se preocuparían demasiado de que cambie, como le pasó a Julián, que se fue a Estados Unidos y cuando regresó nadie lo reconocía. Me pondría triste no volver a ver a mis amigos y no estoy seguro de poder hacer nuevos amigos. Los chicos de la ciudad son diferentes y no estoy seguro de poderles agradar. Nosotros te queremos mucho, eres muy buen amigo y claro que es una oportunidad magnífica el irte allá para aprender más. Aparte, yo te voy a visitar cada que pueda. Gracias. Algunos grupos sociales suelen presionar a sus miembros al requerirles que se comporten de cierta manera, lo que puede hacerlos sentir incómodos. En otros casos, el comportamiento es más flexible, respetando la diversidad de sus integrantes. Aunque también hay personas que deciden vivir experiencias diferentes integrándose en varios grupos, sin pertenecer de forma particular a alguno. En algunos casos, cuando las familias se mudan a una comunidad más grande o a una ciudad, algunos integrantes de estas familias, como pueden ser los adolescentes, prefieren parecerse más a los grupos de personas que ahí encuentran. Para adaptarse en los grupos que se mueven en este entorno, dejan de lado las costumbres propias de su cultura, como son el hablar en su lengua materna, la vestimenta típica, la alimentación y otras actividades y prácticas, y adoptan nuevas costumbres para conformar una nueva identidad. Creo que no debes de preocuparte sobre lo que piensen de tus gustos. Además, comparten otras cosas en común. Tienes razón, gracias. Creo que tú también debes de confiar en tu decisión. Aunque sea diferente a la que espera tu familia, seguirás siendo parte de ella. Anímate a decirles. Las decisiones que tomamos día a día se basan en nuestras experiencias, conocimientos, educación y cultura. Papá, mamá, tengo que hablar con ustedes. Por ello, es importante saber cuáles son las razones por las que tomamos una decisión y comuniquemos con asertividad lo que queremos y pensamos. Honestidad y comunicación son herramientas para llegar a acuerdos y respetar las distintas opiniones. Como pudieron observar y escuchar en el video, la identidad se forma primero con nuestra interacción en el núcleo familiar y se complementa con los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y las relaciones con otros seres humanos. Conforme crecemos, nos volvemos capaces de tomar decisiones, es decir, nos volvemos más autónomas y autónomos. También es importante que reflexionen acerca de cómo la manera de relacionarse en estos grupos va cambiando conforme van creciendo y desarrollándose. Les pido que respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿En qué ha cambiado su forma de convivencia? La humanidad, a lo largo de su historia, ha sentido la necesidad de agruparse y de promover la aceptación de individuos por las y los demás miembros de una comunidad. Es por ello que se dice que las personas son seres gregarios por naturaleza. De ahí la importancia para los individuos de ser admitidos en un grupo de su entorno. ¿Se han puesto a pensar cómo se siente una alumna o alumno que llega de otra escuela a la suya? ¿Qué sucede si las y los demás compañeros no le reciben con agrado? Seguramente no sentirá la aceptación ni el reconocimiento como parte del grupo. Se sentirá triste y puede caer en depresión. Incluso ya no querrá asistir a clases. Pero también deben considerar que a pesar de que forman parte del grupo, cada una y uno de ustedes es diferente, al igual que la o el compañero que está recién integrando. Para verificarlo, cuando termine la sesión, realicen la siguiente actividad. Elaboren un cuadro donde describan algunas cualidades de 4 compañeras o compañeros que consideren son más cercanos a ustedes. Consideren datos como nombre, asignatura que les gusta, música que les agrada, deporte o actividad que realizan dentro o fuera de la escuela, actividad cultural que les gusta realizar y que comparten ustedes con cada una y uno de ellos. El cuadro puede ser como el que se proyecta en pantalla.
Como verán, al hacer su cuadro es probable que con cada una o uno de los compañeros cercanos a ustedes solo compartan algunos de los datos apuntados en el cuadro, los cuales son justo los que les dan sentido de pertenencia a su grupo. Pero ello no evita que sean diferentes a ustedes en cuanto a gustos o las actividades que realizan. Esta actividad nos lleva a considerar que cada una y uno de ustedes es diferente y que existen aspectos que comparten y les permiten identificarse como parte de su grupo de amigas y amigos. Lo mismo sucede con la persona que recién se estaría integrando al grupo. Es importante mencionar que aunque podemos pertenecer a un grupo de amistades, eso no significa que todas y todos sean iguales o piensen y sientan lo mismo, pues tienen una manera diferente de vivir su adolescencia, ya sea por la influencia de su familia, su comunidad y su cultura. Si ustedes aceptan a alguna o algún adolescente en su grupo o reciben la aceptación de otras y otros, esta es una oportunidad de crear lazos sólidos con otras personas, relaciones de amistad que perduran en el tiempo, ya que tienen la ventaja de coincidir en la forma de pensar, de sentir y en los gustos o pasatiempos. Sentir la aceptación contribuye no solamente a la formación de su identidad como adolescentes, sino que influye de manera directa en su autoestima, es decir, en la apreciación que tienen de la persona que son. Deben estar conscientes que al intentar pertenecer a algún grupo, es posible que adopten actitudes o valores de las y los demás miembros, e incluso puedan pedirles que realicen alguna prueba en la que demuestren valor, lealtad u obediencia para poder ser admitidas o admitidos. En este sentido, deberán poner atención para no realizar conductas que les sitúen en una condición de riesgo físico o emocional o dañen a otras personas. Deberán tener presentes los valores que han adquirido en la casa y en la escuela y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad personal y la de sus amigas y amigos. Una vez que les admiten en un grupo, compartirán sueños y aspiraciones, platicarán de sus proyectos o de sus conflictos y podrán darse cuenta de que aunque pertenecen al mismo grupo, no piensan, sienten o actúan de la misma manera ante situaciones que se les presentan, ya que cada persona tiene su propia identidad basada en los aprendizajes que ha tenido a lo largo de su vida. Esta interacción, es decir, estas relaciones que tenemos con las demás personas que son diferentes y diversas, son las que van formando la identidad de cada ser humano y la de las comunidades, y enriquecen a las personas y los grupos. Si ustedes se encontraran solas o solos en un lugar, no tendrían la oportunidad de practicar los valores como la lealtad, la igualdad, la generosidad, la tolerancia o la solidaridad, ya que es necesario que existan otros seres humanos con quienes podamos llevar a cabo estas acciones que lleven implícitos los valores que acabamos de enunciar. Con la información que hemos estudiado en esta sesión, estamos listas y listos para realizar un cuadro como el que ven en pantalla y que pueden utilizar de ejemplo. En la primera columna, anoten los grupos a los que pertenecen. En la segunda, qué pensamientos y acciones los hacen pertenecer a esos grupos. Y en la tercera y última, cuáles son los aspectos en los que difieren de las y los demás miembros de dichos grupos. Ahora pueden darse cuenta de que los grupos de pertenencia son importantes porque ellos van a influir de manera directa en sus gustos, la música que escuchan, la forma de vestir, de hablar, de peinarse y hasta de comer. Recalquemos que es con los grupos de pertenencia con quienes se genera una cultura al compartir gustos, intereses y costumbres que las y los distinguen como grupo. Y a la vez se aprende a respetar la cultura de las y los otros, así como a quienes integran los grupos a los que pertenecen, porque los aceptarán y respetarán los rasgos que los identifican, costumbres, creencias,
modos de vida, etc. Es aquí donde nos encontramos frente a un término muy utilizado y poco valorado: diversidad. Esta se entiende en dos sentidos. El primero, en las diferencias que existen entre una y otra persona o entre unos y otros grupos. Y el segundo, a la variedad, infinidad o abundancia de cosas que existen en nuestro entorno. Luego entonces, cuando hablamos de diversidad en esta sesión, nos estamos refiriendo al lenguaje, gustos, cultura, costumbres, formas de pensar y actuar o preferencias sexuales que forman la identidad de cada una de las personas con las que convivimos a diario. Si bien es cierto que todas y todos somos mexicanos, cada una y uno de nosotros tenemos características que nos hacen diferentes a las y los demás habitantes de nuestro país. Esta variedad de formas de ser, de pensar y de actuar han enriquecido a México, ya que el intercambio de esas diferencias ha generado aprendizaje y desarrollo de técnicas y avances en materia científica, así como difusión de ideas y comunicación, lo cual también nos permite afirmar que las y los jóvenes, al formar parte de diversos grupos y vivir en diferentes contextos, conforman identidades que les enriquecen culturalmente hablando y les fortalecen como parte de una nación. Es momento de hacer un alto para escribir las ideas principales de la sesión. El ser humano se agrupa y siente la necesidad de ser aceptado. A los grupos que conforma y en que se desenvuelve se les llama de pertenencia, porque sus miembros se sienten reconocidos y aceptados como integrantes. Existen varios grupos de pertenencia: el familiar, el de la escuela, el de amistad y el de la comunidad. Las personas que conforman los distintos grupos de pertenencia son diferentes entre sí, pero comparten intereses, sueños, metas, proyectos, formas de ser, actuar y pensar. La identidad de cada ser humano se forma por su interacción con los distintos grupos a los que pertenece. Las diferencias de cada una o uno de los integrantes de los grupos de pertenencia nos enriquece como seres humanos y nos hace agentes que influyen en la identidad de las personas. Antes de concluir, quiero recomendarles la lectura de la novela Mujercitas, de Louise May Alcott. Ahí podrán encontrar diversos grupos de pertenencia y cómo es que sus protagonistas se enriquecen al interactuar entre sí.